porque ya estaba por jubilarse, pues fue un gran ejemplo de vida como profesionista y como ser humano. Entonces, pues si en un momento dado las guardias o algo me hacía sentir como que estaba complicado, su ejemplo siempre nos dio el ánimo para seguir adelante. Él siempre se definió como un docente humanista y pues bueno, a partir de ahí empecé a ver la docencia como un medio para cambiar vidas y para formar nuevos valores. Sí, fíjate que revisando, o sea, viendo tu currículum que nos compartiste amablemente, yo creo que un médico familiar, puede ser muy, o sea, puede ser de todas las áreas, pero como que está más vertido hacia una, como que tiene más afinidad hacia una. Y yo veo, por ejemplo, en ti que te apasiona la docencia, ¿no? O sea, has dado clases de propedéutica y fisiopatología en la UNAM, has dado clases a enfermeras del postécnico de medicina familiar, y actualmente, pues, prácticamente te dedicas a enseñar, a la docencia, a transmitir conocimiento, ¿no? Es como tu afinidad. Sí, también, pues gran parte de la familia de mi madre, pues son docentes, son profesores de primaria, secundaria. Entonces, como que ya lo traía en la sangre, porque hasta que llego a la residencia es donde descubro esa necesidad, ese gusto por enseñar. Le decía mi mentor, el doctor Francisco Galicia, pues siempre fue una persona que tenía una manera de explicar las cosas muy padre. Entonces, quise tomar ese ejemplo de empezar a formalizar mi capacitación en docencia. Entonces, pues una vez que egreso al año, empecé a hacer diplomados en docencia, en la UNAM, en el Seguro Social, en el Centro Médico, tomé el curso de formación de profesores y eso me abrió puertas para poder dar clases en enfermería en pregrado, en la UNAM también, en UNITEC, que fue un lugar donde pude tener la oportunidad de trabajar con nutriólogos, enfermeros, fisioterapeutas. Y pues esto me abrió todavía un poquito más el panorama el enfoque que ellos le dan y poderlo integrar con nosotros como área de salud, como un equipo, ¿no? Entonces que el liderazgo a veces lo tenemos nosotros, a veces ellos, pero desde entonces me gustó esta forma de manejo interdisciplinario. Tuve la oportunidad de generar unos cursos en mi unidad 19, donde veíamos sobre todo diabetes, que es una de las áreas que más me gusta, me apasiona, donde participábamos todo el equipo de trabajo social, era interdisciplinario totalmente. Y pues bueno, esa parte de formar también de capacitación para los médicos familiares ya egresados también, pues es un gran campo donde podemos incidir. Afortunadamente, pues hice una maestría hace 10 años, pocos éramos los maestros en docencia desde esta época. Me gustó mucho estar en el área de pregrado, en diferentes instituciones, pero finalmente en 2019 gracias a la Escuela de Enfermería, yo llego a Centro de Simulación para capacitarme en simulación, para llevarlo a la Escuela de Enfermería. Estando ahí, pues bueno, eh, en el curso de formación de instructores nos dan la oportunidad y el encargo de hacer un curso para médicos familiares de la Delegación Sur sobre detección oportuna de cáncer de próstata. El curso fue todo un éxito, compartiendo créditos con la doctora Yaritzi Ríos, que desarrollamos ese programa y pues afortunadamente tuvo muy buena aceptación, vimos grandes cambios en la docencia y pues a partir de ahí pues me he dedicado más a simulación, o sea que apenas soy pues todavía muy novato en esto de simulación, hay gente que se dedica desde hace 20 años, pero pues con todo el ánimo, el gusto de crecer y de ayudar a crecer, sobre todo al área de medicina familiar. Okey. Tú estudiaste una maestría en educación basada en competencias. ¿Nos puedes compartir un poquito de qué se trata esa maestría? Cuál es, pues, qué es lo que se hace, qué es lo que se estudia y qué es la medicina basada en evidencia? Ok, sí, el modelo de educación basada en competencias es un modelo que se está haciendo global en educación, sobre todo en medicina. En México, en la UNAM, ya se ha abordado como tal que debemos de formar a las nuevas generaciones en esto. Pues, ¿qué es el modelo de educación por competencias? Es que nosotros podamos capacitar en habilidades teóricas, prácticas, actitudinales los nuevos profesionistas. Esto se basa mucho en que la experiencia se adquiere a través del, pues, realizar las cosas, ¿no? Poner en práctica lo que yo leo y después llevarlo a un ambiente lo más cercano a la realidad, que finalmente es lo que persigue
que nosotros como médicos podamos dar solución a los problemas de la sociedad. Entonces, pues esta maestría, cuando yo la tomé, fuimos la primera generación en VM, hace ya pues casi 10 años, la empecé a cursar en 2013, 2015 fue cuando la tomé. Me llamaba la atención esto de que era algo innovador, que íbamos a ser la primera generación, y pues la verdad no me arrepentí. Nos decían que a la larga esto es lo que iba a imperar, y pues sí, en todos lados, inclusive ya en el instituto, pues nos están pidiendo que hagamos nuevos programas basados en competencias, sobre todo en que podamos darle las habilidades y el juicio clínico a los médicos para poder utilizar los conocimientos que adquieren. La simulación es una técnica que forma parte de esta metodología de enseñanza que es por competencias. Y pues bueno, también la medicina basada en evidencias viene desprendida de esto, porque es la parte que nosotros como médicos debemos de utilizar la evidencia que hay para tomar decisiones. La medicina basada en evidencias nos apoya en la parte teórica, la simulación en la parte como el puente que va a unir la teoría con la práctica, con la experiencia y con las habilidades de relación personal, de comunicación, para desenvolvernos con nuestros pacientes y con los mismos compañeros, ya sea médicos o de otra área de salud. Oye, háblanos un poquito de la simulación. O sea, simulación, me supongo que es algo que no es real, pero es similar a lo real. O sea, se está como simulando. Pero, por ejemplo, un caso clínico escrito no es una simulación también, o ¿cómo es la simulación? Mira, cuando nosotros hablamos sobre casos clínicos que utilizamos habitualmente en la enseñanza en la medicina, que era ya más extendido el uso, es usar casos problematizados, pero finalmente nosotros le damos toda la historia clínica, todo el caso, ya se lo damos digerido al estudiante. Él ya nada más tiene que tomar la parte del juicio, de qué medidas, qué plan de tratamiento va a realizar, qué diagnóstico toma, ¿no? Muchas veces nosotros como médicos damos por hecho que sabemos interrogar, que sabemos indagar en la exploración lo que buscamos. Entonces, en la simulación llevamos a una experiencia un poco más real, porque le presentamos a un paciente al que va, al participante, y él tiene que demostrar las habilidades que tiene para entablar su relación médico-paciente, para interrogar los antecedentes que él considera necesario, qué es lo que va a explorar y qué va a buscar en esa exploración, si logra identificar los signos, porque muchas veces nosotros ponemos, por ejemplo, podemos decir que ya tiene ictericia conjuntival, que tiene patomegalia, patodimia, pero realmente el médico lo sabe localizar. Entonces, en la parte de simulación, el médico, si no lo explora, pues se va a quedar sin ese dato. Y finalmente, ya que consiguió obtener todo lo que nosotros ya le damos en un caso problematizado, tiene que hacer todavía el diagnóstico y el plan de manejo. Esto en situaciones lo más parecido a lo real. Como médicos familiares, muchas veces, sobre todo cuando estamos en la consulta, después de 2 años estar en el mismo consultorio, decía, es que 15 minutos, en un principio decía no me alcanzaba. Después aprendes a manejar tus tiempos, y la simulación nos va ayudando a ejercer mejor ese tiempo. Un dato, por ejemplo, cuando damos el curso de exploración mamaria, puedo comentar que mientras hay médicos que lo hacen apegado a la norma, que nos dicen 5 minutos para explorar mama, hay quien lo puede hacer en 12 minutos. Entonces, ¿qué nos hace falta? Práctica. La simulación nos va a dar la práctica para que empecemos a interrogar más rápido, para que exploremos más rápido, para que integremos planes de tratamiento más rápidos, para darnos la confianza de que sí estoy llegando al diagnóstico con todos los datos que obtengo. Entonces, la verdad tiene muchas bondades que requieren el médico al desempeñarse en una consulta real. Entonces, como nosotros en simulación decimos, es recrear un ambiente que debe de ser lo más apegado a lo real, pues debemos de tener un consultorio, debemos de tener el área que decimos que se va a representar, por ejemplo, una sala de choque cuando tenemos a los residentes para la atención de un código infarto, un código cerebro, una paciente que llega con sangrado o hemorragia uterina. Entonces le tenemos que dar el ambiente para que él se sienta real, para que él también viva esa sensación de que está bajo estrés y que tiene que dar resultados en tiempo breve. A diferencia de un caso clínico que lo lee, perdón, él lo lee y que finalmente puede estar él revisando las veces que quiera sin sentir
que realmente es el que está dando la atención. Me lleva, por ejemplo, a una película que se llama La Guerra de las Galaxias. No es La Guerra de las Galaxias. ¿Cuál es? Ay, Star Trek, en donde un examen de los pilotos es estar en un escenario, como tú dices, y ellos tienen que manejar a su equipo y de repente les ponen un escenario donde cayeron en una trampa y los atacan y de repente el protagonista de la película pasó la prueba porque nunca sintió miedo y según esta prueba era que la persona sintiera miedo. No es como esta parte de, como lo que viene ahorita del metaverso, ponerse unas como gafas y estar en un escenario simulado. Digo, yo creo que esto para etapas formativas es muy importante. Dice un dicho samurái, y apenas lo compartí en las redes, entre más sudor tengamos en el campo de entrenamiento, menos sangre va a correr en el campo de batalla. Y esto porque pues efectivamente uno como que empieza a practicar y no es lo mismo una práctica en una hoja con letras que tener ciertos como aditamentos, ¿no? ¿Qué tipo de aditamentos, de recursos? Me supongo que son recursos tecnológicos o electrónicos, o cómo es un campo de simulación. ¿Cómo nos hablabas acerca de examen de próstata, de hemorragia, de código cerebro, código o infarto? No sé, tienes un paciente ahí como maniquí y de repente sus signos vitales, o tienes una mujer maniquí con una hemorragia, o cómo es. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro, tenemos diferentes herramientas para poder utilizar en la simulación. Lo más común que usamos en medicina familiar, pues es el consultorio. Entonces, en consultorio, desafortunadamente, la simulación nació con algunas empresas que se dedican más al segundo nivel. Entonces, lo que más utilizamos en medicina familiar es el paciente simulado. Son personas que les capacitamos para interpretar al paciente, para, por ejemplo, aplicarles algún tipo de maquillaje, algún tipo de preparación para demostrar heridas, sangrados. Tenemos, eso se llama moulage, que es una técnica también para recrear diferentes secreciones, heridas, para lo que vemos en consulta. Cuando vemos a un paciente que ya requiere intervención farmacológica para evitar esa parte de la invasión o la exploración física, como decíamos, el tacto rectal, la exploración mamaria, contamos con simuladores que son parecidos a los maniquís, los que vemos en las tiendas, ¿no? Que son como la recreación del cuerpo humano. El simulador tiene la ventaja que puede haber muy tecnológicos, como por ejemplo Simom, que tenemos, es un maniquí, un simulador, que puede recrear convulsiones, hablar, generar datos clínicos de pulsos, respiración, estertores, arritmias. Entonces, sí puede ser desde algo muy tecnológico, que nos vayamos inclusive, decías, al metaverso, tenemos la realidad virtual, donde ya empezamos a desarrollar ahorita algunos programas de tener un hospital virtual, donde haya un consultorio de medicina familiar virtual, donde la persona se pone el casco y pues va a interactuar con la animación que está ahí, que también responde y que también le va a preguntar y que también le va a decir los datos y que tiene que explorar y que va a ver sobre todo la inspección. Y pues todavía está en pañales esta parte de realidad virtual, pero ya empieza a haber programas que pueden medir la profundidad cuando nosotros comprimimos, tocamos, para que nosotros nos pueda transmitir la sensibilidad. Todo eso es algo caro, por eso es una de las limitantes de la simulación. Sin embargo, ahorita lo que hemos desarrollado en Centro Médico, como básicamente estamos trabajando habilidades de medicina familiar que son más de consultorio, digo, sí los hay en área de urgencias, como ustedes que tienen atención médica continua, y ahí pues lo que utilizamos más es el paciente simulado, como tú decías en un principio. Los pilotos tienen mucho más avance en la realidad virtual y en la simulación, porque precisamente la simulación nació ahí con la intención de generar experiencia a un piloto que pueda resolver problemas y no hacerlo durante su primer vuelo. A nosotros nos ponían mucho el ejemplo de qué pasaría si nosotros nos enteramos que un piloto tuvo su formación en la pandemia y los 3 años todo lo leyó, presentó los exámenes en línea y hoy que te vas a trasladar en su avión,
te dice que es la primera vez que va a agarrar el avión. Nos subiríamos. Entonces, algo así de fuertes con el médico, porque también el médico, pues tuvieron muchos años de estar bajo clases virtuales y cuando llegan con el paciente, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo interrogo? Entonces, para las nuevas generaciones nos ayuda bastante y para los que ya estamos pues ya en la trinchera, nos ayuda a recordar habilidades. Las habilidades son, eh, sobre todo los procedimientos, son actividades que se pierde mucho la práctica. Entonces, puedo decir que, por ejemplo, después de un año de haber hecho un RCP, si ya no lo vuelvo a hacer, pues no creo que tenga la misma habilidad, la misma exploración de próstata. Si no hago uno en el último mes o uno en el último año, pues tampoco voy a detectar cosas, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces la parte clínica queda en el olvido porque dicen que no son confiables, pero más bien es la falta de práctica. Y esto es una de las bondades que nos da la simulación, darnos experiencia, mantener vivas las habilidades procedimentales del médico y también ver cómo respondemos a la presión, ¿no? Esos 15 minutos que nos agobian, cómo distribuyo mi tiempo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces es que estamos titubeando, qué hago, qué sigue, cómo le doy, vuelvo a repetir las preguntas. Entonces, es una manera que nos permite no nada más generar mejores profesionistas, nos ayuda a crecer como seres humanos, porque nos permite verme a mí participar, pero también ver a mis compañeros y entonces crecer como equipo de que nos tenemos que apoyar porque nadie es perfecto. Siempre decimos ahí, somos perfectibles, ni el profesor, ni el instructor, nadie lo va a hacer perfecto, ¿no? Entonces, nos ayuda a crear muy buenos ambientes de trabajo y de estudio. Claro, fíjate que me llevo a mis tiempos de estudiante cuando empecé a interrogar a mis primeros pacientes y ahí era, pues no era simulación clínica, era una realidad clínica. Entonces, Así como es. dicen vulgarmente, a fregadazos uno va aprendiendo y de repente hacía preguntas que no sabía cómo estructurarlas, cómo hacerlas. Obviamente el paciente notaba esa falta de experiencia y hasta se burlaban, se enojaban, me ignoraban, no me tomaban en serio. Y creo que eso nos pasa a cualquiera que estamos por primera vez haciendo una historia clínica y no saber cómo interrogar y explorar. Creo yo que esta parte de la simulación clínica viene a reforzar bastante para aminorar el número de errores, para, como tú dices, ser más práctico y técnico. Bueno, aquí mi pregunta sería, ¿cómo hacer para no caer en un tecnicismo de, por ejemplo, no sé, bullets o casillas, y decir, levantó la mano y la estiró, preguntó y dijo buenos días, dio su nombre y puros palomeos en el cual todo sea como muy robotizado y muy estructurado, porque digo, somos seres humanos, tratamos con seres humanos, el estar con robots o el estar con esta parte tecnológica electrónica, a veces como que nos limita y nos acota. Porque ya no estamos viendo un ser humano, ya estoy viendo un robot. Entonces, estertores, le puso estertores, palomita, tienes 10. No le puso estertores, un punto menos. Pero la verdad es que ya en la realidad ya se ven cuestiones de emoción y otras cosas. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta parte? Fíjate que tienes mucha razón, toda actividad humana conlleva una emoción y difícilmente nosotros estamos acostumbrados a, en primera, reconocerla y en segundo, validarla. Parte de lo que nosotros hacemos, la simulación se divide en etapas. La primera etapa es una inmersión al participante, presentarle qué vamos a hacer. No es válido que lleguemos y a ver, tú vas a pasar y a ver qué te toca, ¿no? Recordemos que simulación es un método de educación, es una técnica educativa, entonces nosotros es muy frecuente que le digamos, vamos a ver un paciente con diabetes. ¿De qué? Ya tú sabrás, pero ya lo voy cerrando, ¿no? Para que no sea un mundo lo que se le va a venir. Tienen que venir estudiados. ¿Para qué? Para que cuando ellos ya están frente al paciente, él ya vaya empezando a generar cómo va a abordar al paciente. Indudablemente es una técnica nueva. No estamos acostumbrados a que yo en mi consultorio como ya adscrito o como residentes esté siendo observado por pares. Aquí la segunda etapa es que una vez que ya lo hice en la inmersión, pasamos a un participante y todos los demás de los grupos que normalmente van entre 6 y 8 van a ser meros observadores. Entonces, cuando la persona ya lleva su actividad, termina, regresa y lo primero que hacemos es
ver cómo se sintió primero el médico que está participando. Indudablemente nosotros como médicos familiares, ¿cuántas veces no en la consulta llega la persona y dices, híjole, ese es el que siempre me quita el tiempo? Esta es la persona con la que siempre me termino peleado. Nunca acepta mis condiciones, ¿no? De, oye, te voy a proponer esto que hagamos, cámbiale aquí. Nunca quiere, todo me va a encontrar el perro, pero. Entonces, esta situación, nosotros no estamos acostumbrados a reconocerla y primero que nada, tranquilizar o estabilizar mi emoción, porque si no, las cosas no van a fluir. En simulación, lo primero que hacemos es que ellos aprendan a reconocer qué emoción le generó. A lo mejor le decimos que es diabetes, pero resulta que es una diabética embarazada. Entonces, nada más de ver embarazada, o sea, ya nada más los veo y dicen, no, es que embarazadas a mí no me gusta ni menos con diabetes, no, ya se me vino el mundo encima, ¿no? Entonces, esas emociones hay que reconocerlas. En segunda también es, una vez que ya hice mi desempeño, ¿cómo me fue? Porque si yo como médico ya presento una barrera, indudablemente el paciente lo va a sentir, ¿no? Entonces, nosotros, sí es cierto, tenemos varios cursos para diferentes especialidades. Donde estoy, yo coordino cursos para internistas, para ginecos, intensivistas, pero en medicina familiar sí trabajamos mucho la relación médico-paciente, cómo me dirijo, qué estamos haciendo y cómo me estoy sintiendo yo. Una vez que ya pasamos esa etapa de reconocer y validar la emoción, de que pues sí, todos nos sentimos, o sea, cuando llega una embarazada decimos, no, y luego es de primera vez, no dices, híjole, te entiendo porque yo lo viví, 12 años de llegar y mi primer consulta, embarazada de primera vez, no, ya me fui tarde, ya me atrasé, ¿no? Entonces, pero si yo me quedo con esa emoción y no avanzo, pues mi consulta no va a ser de la mejor calidad. Entonces hay que irles enseñando a ellos a que pues todos nos vamos a sentir mal, hay que sacarlo para que entre todos veamos qué se pudo haber hecho mejor y más rápido para evitar estar perdiendo el tiempo en que, híjoles, ¿por qué embarazada? Si a mí no me gusta, ¿no? O quedarse con sentimientos que no, ¿no? Entonces, eso, cuando estamos en grupo, que es la tercera etapa, cuando ya venimos al análisis de lo que pasó, entre todos nos vamos apoyando a darnos cuenta que a todos nos pasa eso, de sentirnos a veces molestos, a veces frustrados, a veces contentos porque pues es lo que a mí me gusta. Entonces, eso va generando que ellos vayan dándose cuenta cómo están reaccionando ante el paciente, ante las enfermedades, ante las respuestas que nos suelen dar, porque buscamos que sean diálogos pues, de la consulta real, ¿no? Entonces, nosotros no nos quedamos nada más con la parte de hace un procedimiento, no. Sí, es cierto, tenemos algunos procedimientos que hay que tener los pasos estadificados, pero en la parte de relación médico-paciente se abre un poco más con rúbricas sobre qué tanto estamos logrando relacionarnos adecuadamente con nuestros pacientes. O inclusive a veces cuando tenemos que trabajar en equipo con otros personal de salud, cómo nos estamos llevando ese liderazgo con los compañeros que nos apoyan. Eh, Platícanos, me gustaría que nos platicaras, digo, contigo en Centro Médico han rotado cientos y cientos de médicos familiares. Y no es cuestión de generar así como amarillismo, como esa parte de tirarle, porque no, y lo llevo a este escenario, cuando va a una supervisión y que todo mundo tiene que portar su bata, su credencial y todo bien limpio, cuando la supervisión dicen es que nosotros no somos como inquisidores ni punitivos y nos gustaría más entrar a un escenario real para saber qué es lo que está pasando, a que ustedes estén como en esta parte de mintiendo porque es algo que no es usual en su práctica. Y esto te lo comento porque me gustaría que así fuera tu respuesta. ¿Qué es lo que has encontrado con los colegas cuando rotan en la simulación? Pues obviamente hay de todo. El cazador que no se le muere, que no se le va una liebre, que no se le escapa, es porque nunca ha salido a cazar. Y nosotros como médicos familiares no Sí, existe uno que sea perfecto, no hay ninguno que lo sepa todo. Sin embargo, hay errores que son dignos de verse, de comentarse, de platicarse. Y si nos gustaría que me platicaras o nos platicaras a la audiencia, ¿cómo es que tú has observado y percibido a los médicos familiares que han rotado contigo? No estamos hablando de si son buenos ni son malos, simplemente qué es lo que has visto. claro. Claro, en esta situación lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que
¿Qué habilidades son las que tenemos todavía que mejorar? Eh, Algo que sí, pues con la inercia de la consulta nos lleva es que hacemos diagnósticos casi con interrogatorios, ¿no? Entonces, la exploración física es la que más nos cuesta el trabajo, identificar signos, síntomas. En el interrogatorio considero que son más completos porque basamos mucho nuestro diagnóstico y manejo en ello. Entonces, algunas habilidades prácticas las vamos perdiendo. También el hecho de, pues aquí tenemos mucho de apegarnos a los nuevos algoritmos, a las guías de práctica clínica, y pues eso también nos hace falta no conocer las guías, porque por ejemplo les hacemos una evaluación previa y se lo conocen. El problema es cómo aplicarlo. Cuando ya presentamos ahí en el momento de hacer la metacognición de esto me está diciendo el paciente, qué algoritmo tomo, por qué camino me voy, cómo integro el plan de tratamiento integral, ahí es donde nos está faltando un poquito. Si bien es cierto, el tiempo es corto en la consulta, pero son las dos zonas de mayor necesidad de fortalecer al médico familiar, cómo aplicar las cosas. Como médicos familiares tenemos muchas capacitaciones teóricas. ¿Cuántos Zoom no hay? De hecho, casi todas las asociaciones migramos a Zoom o a ponencias, cuando ahorita que ya se abrieron nuevamente los espacios. Sin embargo, el hecho de que nos den la teoría no significa que la sepamos aplicar. Volvemos al ejemplo del piloto, ¿no? No porque le den el libro y se lo lea, ya sabe manejar un avión. Entonces, son cosas inherentes a nuestro trabajo, a lo que han ido pasando a través de los años y que pues afortunadamente en simulación yo veo una gran oportunidad para que podamos madurar esas competencias que tanto nos piden o esas habilidades que debe tener el médico familiar. Entonces, pues yo siento que esto nos puede generar que nos dé ese empoderamiento que tanto buscamos. Entonces, un área de oportunidad es la exploración física. Sí. O sea, a la hora de explorar, ¿qué has visto? Que nos falta técnica, que nos falta conocimiento o que nos falta, no sé, ¿qué es lo que has visto? Nos ayuda, lo que nos tenemos más debilidad es en el detectar por medio del tacto Ok. las patologías que podamos identificar. Por ejemplo, en la exploración de mama o en el tacto rectal para próstata, nos hacen falta habilidades, probablemente sea porque casi no lo hacemos o porque o no lo sabemos aplicar, no sé, qué sé yo. Ahora, dices que tú das este curso de simulación a otras especialidades también. ¿Y has notado alguna diferencia entre los médicos familiares de los no familiares, de los de otras especialidades? ¿O estamos como que parejitos? ¿O qué es lo que has visto ahí? No, pues las habilidades son diferentes. Tenemos cursos que, bueno, a mí me toca coordinar la parte administrativa. Tenemos médicos especialistas de urgencias, de otras áreas de intensiva, que ellos son los profesores del área temática, ¿no? Nosotros le damos más bien el formato educativo para que ellos lo puedan llevar a cabo. Mucho de lo que se trabaja ya es trabajar en equipo con la enfermera, el intensivista con el internista, con el gineco, con el urgenciólogo, ver cómo llevan sus mecanismos de comunicación. Y es ahí donde nosotros, pues nosotros estamos solos, ¿no? Entonces nosotros estamos en el consultorio y cuando más pedimos ayuda es con el jefe de departamento, a veces con un asistente que nos acompañe. Entonces sí es una manera, la simulación, de identificar las competencias específicas del médico familiar donde hay que desarrollarnos. Afortunadamente, ahorita pues se han formado más instructores de simulación en medicina familiar y pues ya me he podido apoyar de compañeros médicos de consultorio que vienen como expertos, entre los 2 o 3 que somos ahorita, formamos un nuevo curso y pues ya lo estamos llevando a cabo para que se vayan generando esas líneas de crecimiento profesional. La simulación nos ayuda a mejorar el desempeño en un ambiente con seguridad del paciente, que es algo muy importante, ¿no? Mejor errar y aprender aquí en simulación que errar en un paciente.
Claro, y sí, sí, por supuesto. Entonces, una variante que sí nos pega a nosotros como médicos familiares, que por un lado nos hace altamente resolutivos, porque el que estemos solos en un consultorio, si nada más es de, pues, ¿sabes qué? Pues aquí vas a tener que resolver porque vas a tener que resolver. Y no es un escenario como el de urgencias, como un piso de medicina interna, como un área de quirófanos, en donde no es un solo médico, sino hay varios médicos y de alguna manera sabemos que hay un ego increíble en la medicina, Así pero es. pues pero finalmente tienes médicos, cualquier cosa que te atores vas y le dices. Y difícilmente en la medicina familiar vemos eso. O sea, sí lo he visto, como tú dices, vas y te paras y le comentas al jefe de servicio. Sería padre incentivar los casos clínicos porque los casos clínicos nos apoyan a estar comentando entre nosotros. ¿Y cuántas veces no pasa que estamos en el consultorio y decimos, cómo me gustaría estar ahorita con un colega, dos, tres, en una mesa redonda para poder abordar este paciente, tanto como para compartir este paciente, este caso que es muy fructífero o para resolver dudas que tengo, ¿no? Y bueno, vamos a leer un poquito los comentarios, Marco, de la Adelante. gente que está conectada. Y bueno, vemos aquí que está Isabel Muñoz, buenas noches, Limón Dulce, buenas noches, Trini León, al fin, no se podía conectar la doctora. Susana Mercado, bien dice, la práctica hace al maestro, excelente programa, muchas gracias. Miguel Arroyo, totalmente de acuerdo, el médico familiar necesita más horas de práctica a través de la simulación y por lo tanto mejorar sus habilidades. Saludos, Marco y Víctor, buena charla. Muchas gracias, doctor Miguel Arroyo. Dice Lip Op, la simulación es una estrategia de aprendizaje y enseñanza en un escenario. Claro, es una estrategia. Qué importante, dice Limón Dulce. Seguro, dice Lip Up, seguro para el alumno y para los pacientes cuando estén en la actividad diaria. Nos da seguridad de nuestro actuar. Felicidades, Marcos. Saludos, Víctor. Un saludo. Felipe Castillo Santos es una buena estrategia. Sin embargo, nuestros tutores están preparados para ese tipo de estrategias. Es pregunta. Y dice, es una realidad que si estas simulaciones deberían de ser a diario, y creo que en las rotaciones se vienen a diario estos escenarios. Pienso que el médico familiar debe ser un clínico y un máster en la exploración. Totalmente de acuerdo. Trini León, en este momento estoy con la teoría de la simulación y cómo es que se basa en la teoría cognitivista que genera, permítanme tantito, que genera la constructivista, donde el alumno y tutor es activo, poniendo de manifiesto la experiencia y la construcción de su conocimiento, y tiene estrecha relación entre lo afectivo y o motivación, y lo cognitivo desarrollando las experiencias, capacidades intelectuales. Es una gran oportunidad de desarrollar habilidades y competencias en la exploración clínica. Felicidades. Rodrigo Villaseñor, excelente invitado, estimado doctor Marco Antonio Bailón, muy buen tema con gran experto docente y profesional de la salud. Felicidades, Víctor, por el programa. Enfrentar a los alumnos en estos escenarios es de las mejores maneras para fortalecer sus competencias. Bien explica el maestro Bailón la importancia de la etapa de retroalimentación. Rodrigo Villaseñor, de cuadro, usted, mi estimado amigo, profesor y líder, fortalecer las competencias de medicina familiar. Erika Peregrina, ¿qué se requiere y dónde se capacita uno para ser docente o instructor en medicina familiar? Ahorita, claro que sí, vamos a compartir esos datos, porque así como lo estoy viendo, creo que sería importante tener, no sé, creo yo, no sé, desmiénteme, ya hay una sociedad, asociación de simulación clínica en Latinoamérica, creo que tú formas parte, pero imagínate que se empiecen a preparar más colegas como instructores de simulación clínica, que esto se lleve incluso a la práctica privada como una época, como un curso de formación, que me supongo que también ya hay. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso, Marco? Claro, pues bueno, hay varias ya asociaciones de instructores de simulación. Aquí en México tenemos Renasim y Somesix. Eh, También se certifican ya. Somesix se está encargando de hacer certificaciones para instructores de simulación. Piden 2 años de experiencia y con un portafolio de evidencias de que estás haciendo programas, dónde te estás capacitando con educación médica continua. Para los que quieren iniciar en este mundo de simulación, que es muy necesario tener ya una red más grande de instructores, hay dos, por lo menos aquí en Ciudad de México tenemos al Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica, que es donde estamos teniendo el gusto de elaborar, y hacemos 3 cursos al año. Desafortunadamente, eh, somos nada más 3 centros de simulación a nivel nacional. Está en Mérida, está en Guadalajara. Los 3 estamos formando
instructores. Entonces tenemos una lista muy, muy larga de profesores que quieren formarse. Entonces, ahorita lo que se está buscando es que sobre todo los que ya tienen residentes a cargo se formen. Entonces, en primera, tienen que, ahorita para ser aceptados en los cursos, tienen que tener una experiencia docente. Es necesario porque si no tenemos mucha formación docente, va a ser más complicado generar cursos que nos puedan llevar a ese ambiente seguro al participante. Entonces, tener esa formación docente, tener sobre todo residentes o estudiantes a cargo dentro del instituto para que tienen prioridad todas estas personas para irse a formar. Los cursos, el próximo año tenemos uno en enero, otro en abril y me parece que otro en octubre para instructores básicos y ¿Cuánto duran? tenemos una semana. Una semana. ¿Y cuántos preparan por grupo? En promedio estamos preparando 30, pero pues entran desde intensivistas, enfermeros, de todas las, de las técnicas, de todos los, ¿sí se llaman? Pues técnicos, perdón, de cualquier especialidad. Ahorita hemos estado formando entre 2 y 3 médicos familiares en cada curso. Lamentablemente, la mayoría de los que llegan, pocos regresan. Hemos pedido que nos preparen algún curso previo para que lo lleguen, lo afinen. Pues estamos en eso. Ahorita ya, por lo menos en los dos últimos cursos, ya hemos tenido que esos instructores se han quedado a formar parte de nuevos cursos. Y pues bueno, espero que esto siga creciendo. Hemos tratado de difundir la simulación, de que los que tienen alumnos a su cargo se enamoren de simulación para que vean las bondades que tiene y las ventajas que va a tener los participantes con el desarrollo de este tipo de actividades. Eso por parte del instituto. En la UNAM yo también tuve la oportunidad de formar, de tomar ese curso previo a formarme aquí en el IMSS. En Facultad de Medicina también dan ese curso de formación de instructores. Obvio, en la UNAM pues es para pregrado, pero pues también nos forma y también nos dan las mismas herramientas, ¿no? De ir conociendo la simulación y ya donde uno quiera estar trabajando, pues ya es donde pues el Centro de Simulación de aquí de Ciudad de México tiene las puertas abiertas para todo médico familiar, quien quiera ya tenga una formación, mándenos sus currículums para que yo los ponga ya en la lista de espera. Ahorita ya tenemos, para los de enero ya tenemos a varias personas con propuestas. De ahí pues se eligen quiénes son los que tienen la oportunidad y pues van quedando para abril. Parece ¿Es, ser que el próximo año vamos a subir a 4 cursos porque sí, ya cada vez necesitamos más. es presencial? Sí. O sea, se requiere beca, ¿no? De hecho, nosotros les mandamos un oficio de que por las necesidades de que son docentes y de todo lo que se requiere en esta parte educativa de competencias, se les manda y se les comisiona una semana. Ok, Nosotros mandamos el oficio con la parte de educación de su área para que se les permita ir. ok, no, pues Los, está muy interesante y 30 personas por este grupo y pues es un mundo de gente. Imagínate, tan solo en el IMSS son 400,000 trabajadores y de esos, pues yo creo que al menos 1,000 se deberían llevar este curso, claro que sí, porque pues sí le darían la vuelta en sus sedes, ¿no? Y como dices, lo están llevando en la teoría y a su vez en la práctica, porque están a su vez dando clase, ¿no? sí, de hecho, básicamente cuando un estudiante va a entrar a un curso de simulación, tiene que haber ya vivido la teoría. Y la simulación es la parte práctica. No podemos meter a un alumno que no ha tenido la teoría porque genera frustraciones y pues sentimientos encontrados con los estudiantes que algo que nunca han hecho y pues que los pongamos a trabajar en eso, que resuelvan. Claro. ¿Por qué se dice que la simulación clínica es el futuro de la medicina familiar, Marco? Bueno, yo eso he escuchado. Sí, lo que pasa es que en simulación nosotros podemos mejorar el desempeño profesional. Desempeño, ¿por qué? Porque vamos a ayudarle a crecer a la persona en sus habilidades de comunicación, de interrelación. Vamos a ayudarle a retomar la parte teórica, a mejorar sus habilidades diagnósticas, a tener mejores tomas de decisiones, juicios clínicos y en general, pues la medicina familiar, a diferencia de otras especialidades, la simulación clínica, digo, sí es cara, pero es menos costosa.
Mientras que para ginecólogos necesitamos solamente el simulador, pueden llegar a costar hasta 3 millones de pesos. Uf. Un simulador, faltaría todavía el equipar, todavía el área de quirófano. En medicina familiar solamente lo que necesitamos es un consultorio y una sala donde podamos intervenir y un paciente simulado. Entonces, la intención ahorita, sobre todo aquí en el centro de simulación donde estamos en Ciudad de México, queremos también que no nada más los que se dedican a educación formen parte de esta red de instructores de simulación, también los coordinadores clínicos, porque hay diferentes tipos de retroalimentación o realimentación, como nosotros le llamamos, para cada actividad. Hay algo que se llama simulación in situ, y simulación in situ es que en lugar de llevarlo al centro, lo hagamos en las clínicas. Oh, eso está muy interesante. Porque muchas veces no pueden sacarlos. ¿Por qué? Porque hay que becarlos, dejan la consulta descubierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un proyecto de llevarlo a Toluca, de hacer una simulación in situ allá. Pues obvio necesitaremos nada más los pacientes simulados, vamos a hacerlo en un sábado para ver qué tal sale, y pues a partir de ahí tratar de difundirla, que también se puede hacer, no es nada más simulación in vitro como la tenemos, que se puede hacer, y pues la intención es que se sumen lo más que se puedan a, a simulación. Futuro hay, porque esto apenas empieza, les decía, hace 10 años empezaba la educación por competencias. La simulación médica no es nueva, llegó en el 2000. Sin embargo, ha tenido un auge impresionante en los últimos 7 años. No, Y y ahorita vamos, con el metaverso, ya adelante. cuando tengamos estos visores con los guantes que se están manejando y que va a haber consultorios virtuales, pues olvídate, imagínate el tener este curso, el empaparse de la simulación, pues ya nos adelanta unos pasos, porque seguramente en 10 años estaremos hablando de algo muy diferente, Marco, ¿no? Así es, entonces, pues la intención es que formemos redes. Mi intención, sobre todo ahorita que me hice la oportunidad de estar aquí en tu programa, es que se acerquen a los centros de simulación. Les decía, hay en Guadalajara, en Mérida, Ciudad de México, que busquen esta experiencia. Nadie les va a decir lo que van a vivir. Hasta que no lo viven, no se van a dar cuenta del impacto que puede tener para uno mismo como profesionista y para lo que le podemos dar a los chicos que vienen atrás de nosotros. Marco, platícanos un poquito, cuando un grupo de médicos va contigo a tomar capacitación, así se le llama, ¿no? Una capacitación simulación, La práctica. la práctica, cuando entra a cuando sale, ¿qué observas de ese médico que sale de haber, pues, vivido esta simulación clínica? Sobre todo es motivación. Se La, motivan. mo la motivación de que se dieron cuenta qué saben hacer, porque obvio, todos ya sabemos hacer algo, por eso estamos en el lugar que estamos, y sí lo hacemos bien, pero también nos damos cuenta que podemos crecer más, ¿no? Y que si estamos en la medicina es porque queremos hacer lo mejor por nuestros pacientes. Entonces, que nosotros mismos nos demos cuenta que sí lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero podemos todavía hacerlo mejor, y ya encontré el caminito que me hace falta, por ejemplo, estudiar tal dosis, tales efectos adversos cuando me llegue un paciente con un fármaco, cómo abordarle y decirle la mala noticia que le tengo que dar. Tenemos cursos que no nada más son habilidades técnicas, son habilidades también no técnicas que son de comunicación. Entonces, eso, ellos se van con una experiencia única porque no se ha vivido todavía. Y les decía, la gran ventaja es que si bien es cierto, es cara porque requerimos un instructor por cada 6 u 8 participantes. Si ya son médicos adscritos, necesito por lo menos 1 hora y media que los tendría que sacar de donde estén. Pero sería mejor llevarlos a su clínica, y en su clínica sacarlos 1 hora y media que llevarlos hasta el centro, que por lo menos es 1 hora de ida, otra de regreso por la Ciudad de México que tenemos, ¿no? ¿Cómo Claro. te mueves? Sí. Bueno, Marco, voy a leer los últimos comentarios. Una disculpa por los que no alcance a leer. Dice la doctora Angie, saludos, doctor Marco, gracias por transmitir tu experiencia. Atentamente la doctora Angelina Castillo, Angry Uri, buenas noches. Mari García Valderas, buenas noches. Nancy García, buenas noches. A Santi, es muy buena, dice aquí, es muy buena la telesimulación. Lo único que no me gustó es que lo
es que lo estén implementando en la certificación. Es como una traba más para el médico. Yo creo que debería quedarse solo para la residencia. Ahorita nos comentas de eso, porque aparte Marco forma parte de, ¿qué eres? Del comité de educación de la asociación a la que perteneces y aparte perteneces al consejo. Vamos a ver qué nos comenta ahorita Marco. Dice Erika Peregrina, esto estaría excelente para nuestros profesores titulares de residencia. ¿Algún usar donde podemos ver el programa del curso para medicina familiar? Me imagino que es alguna liga. Me interesa, soy coordinadora de educación en Puerto Vallarta y creo, no estoy segura, que el centro de Jalisco no hay ese curso de medicina familiar. A ver qué nos comenta. Arturo Pérez, buen día. Las TICs han ganado espacios en el proceso de educación, todo sea por la excelencia en la práctica médica. Pues ahí tenemos así como dos, tres interrogantes. Marco, ¿qué nos puedes comentar? De telesimulación, también en telesimulación es una gran experiencia, aunque a lo mejor no podemos trabajar la parte de exploración que platicábamos todavía porque no tenemos todavía el programa tan definido y pues es muy caro el desarrollo. Sí tenemos la posibilidad de ver la aplicación de los conocimientos, ¿no? De los planes de manejo. Entonces, la telesimulación es una manera de acercarnos con estados muy lejanos. Hemos tenido telesimulación con Hermosillo, con Tampico, hasta con el ISSSTE en Morelos, en Tlaxcala, en Puebla, por recordar algunos de los estados, en Acapulco, Guerrero también, recientemente, que fue la última que dimos. ¿Por qué emplearla en el consejo? No es una traba, solamente es si nosotros estamos certificando que sabemos hacer algo, pues nada más hay que verlo. ¿Y cómo se diferencia la simulación clínica de la telesimulación? ¿O es lo mismo, es una parte de la simulación clínica? Si es una variante, la simulación clínica tenemos in vitro, que podemos ir al centro de simulación y ahí en el consultorio pasamos a los participantes. La telesimulación es hacerlo de manera virtual como ahorita estamos charlando. Yo los voy a conectar como si dieran una consulta virtual. Como una consulta digital que ya hay en todas las unidades, bueno, las unidades de medicina familiar. Ok, Así es. y se diferencia algo del ECOE. ¿Qué es el ECOE? El ECOE es la parte evaluativa de la simulación. Ok, La simulación clínica es la estrategia de enseñanza. Es como decir, la simulación es la clase, como decíamos antes, o la práctica en el laboratorio para que vayamos ahí adquiriendo la experiencia, y el ECOE es el examen. En el consejo, pues se va a aplicar a partir del próximo año. Esta parte, de hecho, ya habíamos venido a hablar una vez por parte del consejo sobre el web ECOE. Y pues necesitamos migrar, así como estamos migrando en la parte educativa al modelo de competencias, es una necesidad mundial el también ya evaluar por competencias. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues entonces, si ya tengo una estrategia educativa diferente, pues se tiene que empezar a manejar también la evaluación diferente. La certificación es una manera de conocer qué me hace falta o qué domino. Y finalmente, por eso es que se ha implementado esta parte de WEF-ECOE, que sea virtual, porque nosotros tenemos una gran cantidad de médicos. Tuvimos la oportunidad de trabajar con otros consejos de otros países en Latinoamérica y nos llevamos la sorpresa de que en Chile esto lo aplican desde hace más tiempo. Entonces, otros países que se supone que tienen menor desarrollo en la medicina, pues ya van más adelante que nosotros, ¿no? Entonces, el liderazgo que ha tenido medicina familiar a través de la historia con Latinoamérica, pues siempre nos la habíamos llevado y ahora pues necesitamos migrar como lo están haciendo en otros países. El WFCOE no es nuevo, se ha hecho ya en otros países como Estados Unidos, Inglaterra. Si nosotros aspiramos a ser de lo mejor, pues tenemos que compararnos con los mejores, ¿no? Entonces, no es la intención de poner trabas, es solamente ver, certificar cómo estamos haciendo las cosas. Por eso, ahorita en centro de simulación, hemos tratado de que por medio de telesimulación lleguemos a todos los estados, que todos los residentes puedan ingresar o vivir una telesimulación para que vayan conociendo cómo es esto. Si bien es cierto, no hemos llegado a todas las sedes, si me lo permite, pues aquí es hacerles la invitación que me contacten para que, pues yo regresando, pueda tener también a mis instructores de familiar que también trabajando en esto, para que pues del diario estemos llevando esta técnica educativa. Con respecto, eso era lo de telesimulación, no sé, ¿había otra duda?
No, bueno, no sé si nos puedes compartir tu correo electrónico para todos los colegas, los médicos familiares y residentes que quieran contactarte y que quieran información de cómo formarse como instructores o acudir a los cursos y de alguna manera tengan información, se empapen un poquito de esta información de telemedicina o del web ECOE. No sé si nos pudieras apoyar con tu correo. Si me darías la oportunidad de compartir pantalla. Claro, sí, sí, sí. A ver, compartir pantalla. Ay, ¿aquí qué es? O que me hagas como coanfitrión y ya podría. Ah, perfecto. Dame un segundo, ¿eh? Ujú. Sí, nosotros, aunque estén en otro estado, me decían que por Puerto Vallarta, por ejemplo, ahorita vamos a tener un curso de formación en enero, del 16 de enero en adelante, me parece, y vamos a traer gente de Hermosillo. Ok. O sea, la intención nosotros es que vengan de donde vengan, pero que quieran formarse, ¿no? Entonces, que no sea una indicación de que mi jefe me mandó porque no tiene a quién mandar, no. Que mejor nos manden a los que quieren, porque pues necesitamos más gente que viva esto, que podamos hacer redes de trabajo y podamos generar también conocimiento a partir de ello. Ya eres confitrión, Marco. No sé si ya se vea. Sí, ya, ya. ¿No? Perfecto. A ver, así creo que se me movió. Déjame ponerlo en grande. Voy a mostrar una imagen de algunos residentes que rotan con nosotros. La gran ventaja es que pues son residentes de medicina familiar, de primero, de tercer año, urgenciólogos, anestesiólogos. Entonces, pues también tenemos rotaciones con nosotros. En los últimos 2 meses hemos tratado de fortalecer su programa académico dándoles temas en simulación para que ellos ya se vayan como instructores de simulación, ¿no? Entonces, Está bien estamos. bonito, ¿eh? Parece como un hospital de primera. Y me imagino que esta es una camilla y aquí está Simón, ¿no? ¿O cómo dijiste? Sí, ¿no? Simón es la de parto, pero aquí estamos en una sala de choque y tenemos a Simán, Ah, Simán. el que se infarta. Ok. Oh, está súper bonito. Aquí es donde trabajas. Así, afortunadamente tengo la oportunidad de estar ahí pues con mucho talento, con chicos que están de R1, hasta R3, de diferentes especialidades. Algunos vienen de Hermosillo, vienen de Chiapas, de León. Entonces, pues es una experiencia que ellos se llevan y que ya tengan de una manera diferente de enseñarle a los Rs menos, ¿no? Decíamos hace un rato, existe la simulación in situ para que los que ya somos profesores lo llevemos a cabo en las clínicas, pero también hay algo que se llama debriefing talk. ¿Qué es esto? La manera en que nosotros podemos analizar los casos, sobre todo de algún problema que hayamos tenido, de una manera más amable y con más ganancia académica con nuestros compañeros ya adscritos o con los mismos residentes. Entonces, existen varias técnicas que ojalá y los que les interesa puedan acercarse y crecer con nosotros. Pues ahí está la invitación a todos los colegas médicos familiares que les gusta la docencia, que quieren aprender simulación. Está la invitación por el doctor Marco Antonio para que envíen su currículum, pueda revisar y posteriormente se les pueda generar una beca o alguna situación de convenio, ustedes puedan formar parte de esta red que se está gestando, ya se lleva tiempo, sin embargo, se requiere del esfuerzo de todos, las personas talentosas, las personas con actitud, los médicos que quieren compartir de esta forma. Marco, algunas palabras de despedida, ya estamos en tiempo, se pasó la hora, sé que hay muchas cosas de qué hablar. Te voy a volver a invitar al programa del estetoscopio, espero que con mucho gusto puedas acompañarnos otra vez y compartirnos, igual a lo mejor más acotado es algún tema, y algunas palabras para nuestros compañeros residentes y colegas médicos familiares. Gracias, pues nada más aprovechar el foro para invitarlos a nuestro congreso, primer Congreso Estatal de Medicina Familiar e Investigación del Valle de México. Lo vamos a tener la próxima semana, del 17 al 19 de noviembre. Tenemos la oportunidad de estar en Centro Médico. Va a haber un curso, bueno, va a haber 2 prácticas de simulación, uno sobre exploración de pie diabético, el otro sobre cómo indagar familia en consultorio, cómo utilizar Wow. esto bien.
tuvimos la oportunidad de traernos a una instructora del CSIEC de Mérida, y nosotros vamos a estar por Ciudad de México con el tema de diabetes y pie diabético. Entonces, pues tenemos parte también de un concurso de investigación de carteles. Todavía tenemos abiertos esta semana la invitación para que si quieren mandar su cartel, pueden mandármelo al correo que vieron de somarbay@gmail o el de marco.bailon@ims.gov.mx. Y pues estamos a sus órdenes, me pueden buscar por Facebook para que cualquier cosa lo podamos ahondar ahí. Y pues muchas gracias, Víctor, por la oportunidad. Qué gusto haber charlado esta noche contigo y No, con no, tu no, un auditorio. gustazo. Oye, tantito, platícanos un poquito, no sé si nos puedes compartir la invitación de este congreso en Centro Médico. ¿Tienes los datos? ¿Cómo puede ser? ¿Llegan directo? ¿Se inscriben? ¿Tendrás ahí los datos por ahí? ¿Los costos? Claro, ahorita sí tenemos la oportunidad de que todavía se pueden inscribir. Vamos a tener también una cena de gala en frente del centro médico. Entonces, pues tenemos varias cosas. Déjame, ahorita voy a tratar de los costos. Pues bueno, ahorita tenemos ya el costo de los residentes socios están en 1,100, de los no socios están en 1,800, pero si meten cartel, pues se van con el 50% de beca. De los socios que ya tengan algún colegio, pues están en 2,100, o socios de ANGEFAF, que es nuestra sociedad, en 1,900. Pero decíamos, si tenemos algún cartel de investigación, podemos disminuir el costo al 50%. Tenemos la promoción también de 10, por cada 10, uno gratis. Entonces, pues existen tanto ponencias magistrales en el auditorio como talleres que vamos a tener, y pues con un gusto de poderlos recibir aquí en Ciudad de México. Déjame ver si lo puedo. ¿Por qué puerta es? ¿Se ingresa? Va a ser en la unidad de congresos, el auditorio es el 3. El auditorio 3 de la unidad de congresos. Pues ahí está la invitación, este gran congreso, primer congreso estatal, o sea, es de toda la Ciudad de México. Así es, pues vamos a tener ponentes también de ASOME 21, a la doctora Alejandra Palacios, a la doctora Karina, a quien les mandamos un fuerte abrazo, al doctor Un saludo. Rodrigo de AMREFAC. Entonces tratamos de que fuera un congreso equilibrado entre las asociaciones que estamos aquí en Ciudad de México, porque la intención es que crezca el gremio de medicina familiar, ¿no? Entonces, pues teniendo a los mejores ponentes de cada asociación, creo que vamos por el camino de difundir todo lo que se hace aquí en Ciudad de México. Perfecto, Marco. Pues bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nos vemos en ese congreso, la próxima semana. Y pues a las personas que nos escucharon, muchas gracias. Como cada jueves, el próximo jueves no va a haber estetoscopio porque su servidor también va a dar un tema que es de hecho el próximo jueves en el congreso. Pero pues seguimos aquí en el camino. Marco, muchas felicidades. Mi reconocimiento a ti, a tu trabajo. Es uno de los grandes docentes de la medicina familiar. Te agradezco todo lo que haces. Esto suma bastante a la especialidad. Sé que es un arduo trabajo. Hay demasiado por hacer. Sin embargo, pues este espacio, el estetoscopio, está para la medicina familiar y para difundir a grandes personalidades con este gran trabajo que se está haciendo por la especialidad. Muchas gracias, Marco. Pues me despido. Buenas noches. Descansen y nos estamos viendo aquí en el estetoscopio, escuchando tu cuerpo entre médicos familiares. Bye.